Buen día, República Oriental del Uruguay, buen día a todos, ¿eh? Bueno, venimos hoy con un tema muy interesante. Antes les voy a decir que se pueden comunicar esta producción al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en CX30 Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Estamos por Facebook, ahora mismo saliendo al mundo. En dónde estamos, así es el nombre de nuestro programa en Facebook, el mismo que tiene el programa, en dónde estamos, por Twitter, @ en dónde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. En este canal podés ver cada una de las notas que realizamos en este programa y que se editan por separado, cada nota que hacemos con nuestros columnistas y también nuestras editoriales o notas de análisis. Mira en dónde estamos, ese es el nombre de nuestro canal YouTube. Suscríbete así podés recibir noticia de cada uno de cada una de las columnas, de cada una de las entregas del programa. Y ahí tenés además todo el año anterior, el 2021 y lo que va de este año, editado de un modo impecable, columna a columna. Ya está con nosotros el economista Jorge Caumont. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? ¿Qué tema? El aumento de salarios, un correctivo que hizo el gobierno de salarios públicos y también de jubilaciones y pensiones, que adelanta ese correctivo que se iba a hacer o se irá a hacer igual en enero. Quizá sobrevenga algún otro correctivo por el tema inflacionario. Acá hay puntos encontrados en cuanto a los economistas. Escuchaba, por ejemplo, opiniones de economistas de CPA Ferrere diciendo que esto tiene la metáfora del perro que se muerde la cola, o en términos generales la aplicación de ajustes salariales en función de parámetros que van recogiendo según las actividades, tienen un componente inflacionario. Subir salarios, el propio Jorge Caumont nos explicaba, es también agregar un componente a la inflación. Parecería ser que el economista Caumont está de acuerdo con estas medidas del gobierno. Le quiero consultar al respecto. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Sí, lamento no estar por Zoom, pero bueno, son las cosas que hay que hacer para poder trabajar y eso, ¿no? Tener que venir al centro. Pero bueno, Sí. Sí, ando Yo le bien. digo a En todos, general, Jorge, le digo a la audiencia que esto estaba previsto, me había usted comunicado en tiempo y forma que esta vez lamentablemente no podía salir por Zoom por motivo de trabajo, así que lo aclaramos ante la audiencia también. Y sepan disculpar si hay algún problema con el sonido. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo aparentemente soy el defensor de las medidas, porque todos los demás están en contra, parece, pero yo lo que veo es lo siguiente, que es difícil emitir juicios cuando vos no tenés la totalidad de la información, Ujú. ¿no? Y por Claro. otro lado, cuando no tenés la alternativa a lo que se hace. Son dos cosas diferentes. Ujú. Vos podés criticar las medidas que se toman porque no tenés información o porque la que tenés es mala. Y por otro lado, cuando te dicen, Ujú. bueno, ¿y vos qué harías? Que nadie, ningún periodista pregunta, ¿vos qué harías? ¿Tá? Ujú. Nadie, Ujú. ningún periodista vi que no contestan qué es lo que harían. Bueno, ¿qué es lo que Ujú. haría? ¿No? La información que hay que manejar es muy sencilla. Acá hubo un aumento de precios a nivel internacional que te lo voy a mencionar. Ujú. Petróleo en los últimos 12 meses, 69%. Petróleo Brent, 67%. Gas natural, 174%. Gasolina en Estados Unidos estamos hablando, Sí. 65%. Carbón, 236%. Aluminio, 41%. Estaño, 63%. Zinc, 54%. Níquel, 103%. Soda cáustica, 49%. Magnesio, 131%. Soja, 17%. Trigo, 67%. Con esto haces todo la harina, ¿no? Etcétera. Maíz, Sí. 35%. Café 70%, algodón 74%, arroz 27%, canola 40%, avena 96%, azúcar 23%, queso 34%, carne bovina poco, carne avícola 27%, carne de cerdo 10%, ganado Ujú. bovino 16%, leche 41%. Ujú. ¿A vos te parece
que la inflación en Uruguay no tiene un componente importado muy grande? No cabe duda, Yo no cabe creo, duda, lo habíamos conversado, ¿se acuerda? Que hay un componente inflacionario que tiene que ver con situación pandemia y se le suma esta guerra de invasión de Rusia a Ucrania que está generando esta distorsión de los precios, ¿no? ¿Le puedo yo agregar estoy algo? manejando, El Fondo sí, Monetario, corroborando lo que usted dice, corroborando con datos precisos de la realidad todos estos incrementos que usted nos acaba de dar, bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que esta guerra en Ucrania está dañando muchísimo la economía de todo el mundo. La entidad claro, comparó los efectos de la invasión rusa con las ondas de un terremoto y rebajó sus pronósticos de crecimiento, inclusive para gran parte de los países. Claro, si hasta inclusive países europeos hoy están con 2 dígitos de inflación, cosa realmente imprevista hace menos de, no, poco más de 50 y pico de días. Los países europeos no registraban dígitos, sobre todo esa Europa desarrollada, de 11, 12% de inflación. claro. El tema de la inflación, de todos estos aumentos de precios, Mm. se han trasladado a la inflación de países que hacía décadas que no tenían. Exacto, Estados Unidos, 8 y algo, Alemania, 7 y algo, la sí, eurozona, 7 y sí. no sé qué. Sí. O sea que no es, Para que la gente tenga idea, Jorge, estos países europeos, Alemania, por ejemplo, países escandinavos incluso, pero todos, Francia, Italia, estaban rondando el orden del 1,8, 1,5% de inflación y no se querían pasar del 2,5% de inflación. Hasta hay países que estaban en el 0, tanto de inflación. Y hoy estamos hablando de estos niveles, ¿no? Es decir, para que se tenga en cuenta que este componente inflacionario es a nivel mundial. Eso por un lado, ¿no? Y Uruguay se ve afectado, no cabe duda. Eh, entonces, Ahora, vos tenés que la manejar, pregunta, mm, no, pero para un poquito, vos tenés que manejar ese tipo de información para darte cuenta que no es una información debida a la combinación de políticas macroeconómicas, fiscal, monetaria y cambiaria que se está llevando adelante en Uruguay. Va ujú, más allá que eso, va claro, mucho más allá. claro. Entonces, entonces vos decís, bueno, está, ¿qué se puede hacer? Entonces el gobierno lo que optó ante las medidas que decían acuerdos de precios, ¿no? Bajar el impuesto del IVA a determinados productos, cosas por el estilo, eso es Mm, desnaturalizar al mercado, porque en definitiva vos bajás el IVA o haces un acuerdo de precios y se te escapan por todos lados. Los precios van a mm, subir igual porque es algo que viene del exterior. ¿Cómo vos bajás el precio de determinados productos cuando en el exterior, por ejemplo, eh, el trigo sube 67% en un año, en sí, dólares? sí, Vos, sí, vos a esas conclusiones y bueno, ¿qué haría? Ah, yo creo que estuvo muy bien el gobierno en lugar de tomar ese tipo de medidas que desnaturalizan de vuelta al mercado, mm, tomó medidas para compensar la caída del salario real. Ahora, todo el mundo sale y dice, bueno, acá pasan dos cosas. Te dicen, pero eso agrega inflación. Y por otro lado, el salario real no se va a mejorar. Entonces yo voy mm, a otra cosa. Yo digo, mm, vamos a comparar, vamos a comparar qué es lo que ha pasado entre el salario real y el empleo. Bueno, muy bien, comparémoslo. Y vamos a ver que la masa salarial en la economía, si bien cayó el salario real, que ahora se recompone con esto, mm, vamos a ver para adelante qué pasa, ¿no? mm, La masa salarial subió porque subió mucho más el empleo que lo que cayó el salario. Así que sí, esas son las cosas que no se manejan. Entonces, ¿vos qué mm, preferís? ¿Tener empleo o ganar 3% menos o dos por mm, ciento menos en términos reales? Y no debido al gobierno, sino debido a los problemas internacionales de aumento de exacto, precios. exacto. A la Entonces, coyuntura yo miro eso internacional. y digo, Sí, estuvo mejor en hacer eso que lo que le habían propuesto de acuerdo. Ahora, ¿qué sí. habría hecho el Frente Amplio? ¿Qué habría hecho Bueno, el equipo sí, económico encabezado por un ministro de Economía que se sí, lavó las manos fiscalmente durante 15 años? sí, Y sí. con un presidente del Banco Central que nunca le pegó a la Mm, meta, o le pegó 3 meses a la meta sí, inflacionaria. Y sale a hablar. El sí, otro sí, no, pero este sale a hablar
Bueno, pregúntale, ¿vos qué harías, loco? ¿Ah? Sí, bueno, ¿Qué harías? escuché ayer, Jorge, escuché a otro economista del Frente Amplio, un tal Silva, no recuerdo el nombre de pila, un tal Sí, Silva, no sé qué. que no sé, pero es un economista que salió a título de economista del Frente Amplio, diciendo de que, a ver, que las medidas son insuficientes. Quiero hacer el comentario bien concreto para que la gente entienda esto, para ver, como usted dice, todo el bosque, para ver todo este panorama. Que está bien que se suban los salarios y las jubilaciones y pensiones, que eso está bien, pero es insuficiente, es insuficiente. Ellos siempre están con el tema insuficiente. Ahora, ¿qué es lo suficiente para él? Es que con esto no se achica la brecha entre la inflación y el salario y no es un aumento real del salario. Bueno, bárbaro. Pregunto, ellos cuando fueron gobierno durante 15 años, ¿cuándo hicieron subas salariales, ya que hablan en estos términos, que realmente fueran notorias, ostensibles? Y de jubilaciones y pensiones, si hasta recuerdo cuando se hizo un aumento de jubilación que la gente decía esto da vergüenza, que habían destacado 230 pesos de suba de las jubilaciones y después el Tabaré Vázquez que le daba una tablet a los jubilados. ¿De qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ajuste hicieron? Pero saliendo de ese tema, está saliendo de ese mamarracho que plantean, además, ni siquiera planteó que hay un componente inflacionario, porque si se subieran los salarios, qué sé yo, ¿cuánto quieren? 5 puntos más de salario, no sé. Bueno, disparamos la inflación mucho más también, ¿no? Hay un fogoneo a la inflación. Claro, Pero Jorge, por otro lado, la pregunta para mí es la siguiente. Esto es muy cierto lo que usted dice. Incluso el ministro de Trabajo estuvo muy bien. El ministro de Trabajo explicó que este es un gobierno de centro que tiene un compromiso electoral que va cumpliendo a pesar de todo esto, a pesar de la pandemia de 2 años, a pesar de esta guerra de Rusia-Ucrania. Nadie hubiera pensado esto. ¿Qué hubiera pensado el presidente si sabía que iba a encontrar un país así, que iba a tener pandemia, que iba a haber una recesión de los mercados internacionales, que iban a haber efectos inflacionarios, que iba a haber restricción de actividades? Bueno, todas las medidas que se tuvo que tomar en ese periodo y ahora 50 y pico de días del mundo en guerra con esta invasión de Rusia a Ucrania que parece no parar, que no va a parar. Evidentemente fue, como usted dice, por ese camino, ¿no? El camino más correcto que es, bueno, hacemos ahí un correctivo de los salarios y de las jubilaciones. Pero yo voy a esta pregunta. Salarios públicos. Todavía no estamos hablando de los salarios de toda la actividad privada, ¿eh? bueno, Estamos hablando de los salarios públicos. eso es lo que te iba a decir. Es decir, ahora hay muchas empresas que han aumentado los salarios, los beneficios salariales, complementarios a los salarios, por Ujú. encima de lo que estaba previsto en los acuerdos. Ya hubo Claro, ajustes. ya Entonces, hubo. Mm. no se puede decir. Y a mí me encanta porque se dice, bueno, pero con los aumentos de salario, dicen algunos, va a haber Ujú. más inflación. Y yo digo, pero pedís más aumento de salario y por otro lado decís que estos 3% en el sector público, en los jubilados y el 2% en el sector público va a generar inflación y querés más aumento, habiendo dicho eso. Entonces hay una inconsistencia en Sí. lo que... por eso yo creo que lo mejor es citar a Mm. una determinada gente y decirle, bueno, de una vez por todas, ¿qué harías vos? Mm. Decime, fulano de tal, ¿qué harías vos? Incluso analistas, ¿no? Sí, sí, Analistas, claro, claro, claro. amigos míos que no coinciden con lo que yo digo, ¿no? Yo Analistas. puedo agregarle, le agrego lo que dijo Alfie, hoy lo escuché. Eh, Él considera que, porque le preguntaron lo mismo, este mismo tema, y dijo, no, esto no va a mover la aguja de la inflación, no va a mover para nada la aguja de la inflación. Primero que la inflación es por un factor externo, son factores externos que van a seguir empujando la inflación, quiera o no, esto no va a mover la aguja, esto lo que va a hacer simplemente es un correctivo para que no pierda poder adquisitivo el salario, por un lado. Pero a su vez, ese incremento salarial de los públicos ya está contemplado en las tarifas. Hasta ahora hemos visto que no ha subido ninguna tarifa ni de UTE ni de OCE, por el contrario, el gobierno está comprometido con ese tema y lo sigue sosteniendo. Es decir, no estamos viendo aumentos de tarifas públicas, por ejemplo. No va a haber un nuevo impuesto tampoco. Es decir, ese salario va a quedar absorbido, no, según Alfi, no va a mover a un proceso inflacionario. ¿Usted qué opina respecto a eso? yo coincido 100% con él, obviamente. Ujú, Es decir, ujú, si vos mirás el aumento en el sector público ujú. y que ya está, como es considerado dentro de la tarifa, ¿por qué debería presionar al alza de los precios? Claro, claro. Ya ocurrió eso. Ya No, lo ocurrió. único, la única preocupación que tengo es que los precios internacionales, con Mm, esta
incertidumbre sobre la finalización de la guerra, yo lo que tengo miedo de que los precios no bajen por el momento. Porque, Otra pregunta que tengo ahí, Jorge. o sea, Otra pregunta que es mi preocupación también. Es mi preocupación, porque tomemos en cuenta que este ajuste o este correctivo, este aumento, se va a aplicar en agosto, ¿no? O sea, va a ser a julio. Ahora, de acá a julio-agosto, como están las cosas en el mundo y la inflación, que es un proceso que parece que no va a parar, y esto alcanzará, capaz que queda muy atrás, ¿no? Muy, muy en la historia este aumento. bueno, eso nadie lo sabe, esa es la incertidumbre. Vos lo que podés decir ahí es, hay un alto riesgo de que Sí, tenga que ajustarse de vuelta de alguna otra manera vez. la relación, sí. O sea que eso es, el riesgo es alto. Sí, Lo único que sí. puede pasar es que ceda de alguna manera ¿cómo se llama? La guerra, la confrontación, deje de tener Ujú, presión a nivel mundial, que se ujú. normalicen las corrientes comerciales, que eso va a llevar cierto lapso, y Sí, que además todos los problemas logísticos. sin duda, sin duda. Sí, ¿está por ahí, Jorge? Se cortó la conversación. Vamos a ver si podemos establecer el contacto de nuevo. Y, Eso, sí, eso es así, claro, es y así. los, Esto si parara la guerra, igual de todas maneras habría un proceso inercial que después un ajuste, ¿no? Apertura de los mercados de a poco, toda la parte logística, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que lo hemos visto y que sigue pasando. Ahora, yo creo que, el otro aspecto, Jorge, los salarios de la actividad privada, que se van a abrir a rondas de negociación, que son las negociaciones colectivas, ¿no? Las tripartitas para ir a consejo de salario. Y ahí, ¿y ahí qué? ¿qué va a pasar? Porque ahí, acá en nuestro país tenemos la Bueno, mala costumbre de que es por actividad, ¿no? Pero hay distintos portes empresariales, hay empresas que lo podrán hacer, otras que no. El bueno, presidente ya adelantó eso, ¿no? Ya lo adelantó también. Ya adelantó que hay empresas muy castigadas doctor, o sectores que no se va a poder hacer. yo en la columna del lunes que viene del país, yo lo que Ujú. pongo es que lo ideal en estas condiciones sería que las negociaciones salariales se hicieran relativamente más empresa, trabajadores de la empresa o sindicato de la empresa, y no across the board, es decir, que venga uno o dos o tres a negociar por 78, ¿cómo se llama? Por toda Empresas la actividad, diferentes. claro, Ah, claro, entonces, por toda la vos rama. podés Ujú. tener una. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Pero por qué? Porque hay que tener fundamento para decir. ¿Cuál es el fundamento de hacerlo tan, digamos, eh, eh, no tan descentralizado? Es que no, que la empresa va a jorobar a los trabajadores. Entonces hay que unirse. No, ese no es un argumento. El Ujú. trabajador sabe perfectamente cuáles son las condiciones bajo las cuales puede exigir y la empresa las condiciones bajo las cuales puede dar. El Mm. tema es, el tema es tratar de darle fuerza a un movimiento que lejos de promover el empleo, ¿ah? Promueve el empleo de los que lo mantienen y no el empleo across the board, es decir, para todo el mundo. Por eso Claro. lo que propongo no es romper las negociaciones salariales de ninguna manera, pero sí Ujú. ir a negociaciones mucho más particulares, que sea la Ujú. empresa, el sindicato de la empresa, con el empresario. Sí, sí. Sí, ese es un vicio que arrastramos de Y décadas en no nuestro país, que es la negociación el, por actividad o por rama de actividad a través de consejos de salario, que no parece el mejor método, el más conveniente. Acá estoy leyendo que las negociaciones que tienen que estar, como usted dice, es así, yo coincido, tiene que haber negociación y negociaciones colectivas que pueden ser libres, no tienen por qué ser tres o cuatro representantes a través de un sindicato oficializado para negociar por toda la actividad. ¿Por qué? Porque ese sector de actividad, la actividad X, no sé, los panaderos, qué sé yo, las empresas del aluminio, no son todas iguales, hay heterogeneidad, hay algunas que son tan más fuertes, otras que no, y se tendría que hacer, como usted dice, por empresa, no por el sector en sí. Pero bueno, por grupo de empresas que pertenezcan realmente al sector, pero no 50.000 empresas, no, para claro. una persona que venga a negociar no, tiene que ser, porque son los que conocen Claro. cómo está el mercado para exigir, son los que conocen
cuánto se puede dar en función del valor de la productividad del trabajador, es decir, qué es lo que aporta cada trabajador, ¿no? Sí, sí, sí. Eso de a igual función, igual remuneración, no, pará, eso era en otra época, ahora no, ya sí, a menos que quieras seguir embarrándote en un camino que no te permite hacer más inversiones, en aumentar el empleo y cosas por el estilo. Yo creo Sí, que es un momento de reformas y es un sí. momento, además, de decirle a los periodistas, sobre todo, que Ujú, pregunten, loco, ¿qué harías? ¿Qué claro. hacemos? Estoy Sí, más, además, pero no, Jorge, suele, acá hay un tema que es el sistema sindical, cómo está funcionando y no se pregunta y no se habla y se lo da como una verdad ya axiomática, sabida. Yo veo que ayer estuve buscando, por ejemplo, los sistemas sindicales en Europa, el corporativismo sindicalista, la OIT, entre ellos, y los distintos sindicatos europeos y los analistas, que son todas corporaciones de izquierda, están hablando de que es un gran avance el sindicalismo objetivo por toda la actividad o la rama de actividad porque fortalece a los sindicatos en relación a las empresas. Es decir, es una prédica típicamente socialdemócrata o un poco más, ¿no? Hacia allá un concepto más de clase, el concepto de clase que ellos manejan. Yo acá tengo, por ejemplo, CPA Ferreira, ¿qué dice sobre este tema? Bueno, las implicancias que tienen los convenios colectivos, en términos generales, la aplicación de ajustes salariales, dice, en función de parámetros que recogen la realidad sectorial en forma objetiva, dicen así, constituye un avance en relación al régimen anterior. No sé por qué. ¿Y cuál es la realidad objetiva? Ahora, no es distinto pensar en un grupo de empresas que reflejen realmente la actividad, la mejor actividad de ese sector y que se negocie entre los trabajadores de esas empresas con esas empresas un ajuste salarial y se va viendo la heterogeneidad de toda esa rama. Pero no, acá es tabula rasa. Toda la rama se negocia y queda eso establecido como por decreto, porque además es por decreto, porque después por consejo el Ejecutivo decreta. No sé, me parece que ahí estamos rompiendo con la famosa o lamentada libertad sindical, porque acá hablamos mucho de libertad sindical, pero no hay libertad sindical. La negociación libre no está existiendo en nuestro país. Además es por decreto después. bueno, yo no sé, mi posición es esa, sí, creo que es estrictamente económica Sí, y bueno, y si hay que darle a alguien, dale a los de abajo bien, pero no quites más a lo que estás claro. quitando y que sea algo productivo, no como lo que hicieron durante 15 años que dijeron que habían mejorado la situación social y cosas por el estilo, y resulta que se desata la pandemia y ahí se descubre toda la debilidad que tiene todo ese Todo. esquema que generaron desde el punto de vista social. Sí, O 500.000 sea pobres dependientes de los planes de subsidio, un desastre. Jorge, eh, así que en términos generales las medidas son positivas. El gobierno está cumpliendo con lo que propuso. Era un compromiso del presidente y lo está cumpliendo, que es, por ejemplo, no incrementar tarifas, no, bueno, no incrementaron. Que no se pierda valor real en el salario, bueno, están haciendo todo este esfuerzo en este contexto complicadísimo, ¿no? En este contexto se está haciendo el esfuerzo y está haciendo más cosas que las que se hicieron en 15 años, o que no se hicieron, en verdad, no se hicieron en 15 años. Por otro lado, la tasa de desempleo bajó al 7,5, dijo el ministro de Trabajo ayer. Estaba en el 10,1 cuando este gobierno tomó el gobierno. Y en plena pandemia, en 2 años de pandemia. Ahora, todo este problema, efectos de precios por la guerra, estamos en el 7,5 del desempleo. Me parece que son datos positivos para el gobierno, no cabe duda. pero es lo que te decía, el salario real fue Mm, compensado ahora en su caída, puede haber caído un poco, ¿no? Pero el aumento del empleo y la baja del desempleo es mucho mayor, ¿ah?, que la caída del salario. Por lo tanto, la masa salarial, lo que se distribuye por la actividad económica a quienes contribuyen a ujú. generar esa actividad, ha aumentado, Claro, ¿ah?, ha aumentado. claro, 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 claro. Así que bueno, Sí, esa es mi posición. Yo no sí, digo que sí, sea lo mejor de todo lo que se hizo ni nada por el estilo, pero mejor que las alternativas que habían, no me seguro. cabe absolutamente ninguna duda, no Bueno, relativamente, absolutamente. Mirá que soy sí, sí, economista y digo absoluto, cosa que no, para los economistas no hay nada absoluto, es todo relativo, ¿tá? sí, claro, Yo claro. veo, por ejemplo, cómo varían las estimaciones de los analistas económicos respecto a lo que va a ser la tasa de inflación, el nivel de actividad, todo eso, y me río porque todos los meses cambian. Mirá Son como la los última de comentaristas de todas. fútbol.
son como los comentaristas de fútbol, vio que cómo van cambiando según el Entonces, trámite del partido. ¿cómo alguien puede estimar algo hoy día en el mundo cuando pasan estas cosas como la guerra? Claro, Hay que claro. ponerle, mira, esta es mi estimación, pero con un riesgo de tanto de que se cumpla. Eso sí yo te lo tolero, pero que Claro. pongas como que eso es palabra definitiva y demás, y el mes que viene la cambié, no para. Claro, claro, Bueno, claro, claro, sin duda, Jorge, sin duda. Bueno, le agradezco un montón, el esfuerzo de estar con nosotros una vez más. Un lujo realmente conversar estos temas con usted y aclarar de qué se trata todo esto y estas medidas que el gobierno tomó. Lo espero el próximo bueno, miércoles. okay. Buena jornada. Bueno, que pases bien, chao. Gracias, Jorge. El economista Jorge Caumón, bueno, conversando con nosotros sobre este tema de los ajustes salariales a los salarios públicos y por otro lado, pensiones y jubilaciones, que también hay pensiones y jubilaciones que van a disparar a la inflación. Pensiones y jubilaciones tan sumergidas que, bueno, son paliativos que parecen los más correctos. Yo en ese sentido coincido, no soy economista, pero me gusta mucho la economía, me gusta mucho leer de economía, me gusta mucho informarme, escuchar a los que saben de economía. Y bueno, yo quería cerrar la nota con Jorge diciendo, acá nos estamos preocupando porque podemos llegar al 9% de inflación. En Argentina ya ni se habla de inflación. Me sonrío para no ponerme a llorar. Están en el 50 y pico por ciento interanual de inflación, pero están hablando de un atrincheramiento de Cristina Fernández de Kirchner porque puede cambiar la composición de los representantes parlamentarios en el Consejo de la Magistratura, que tiene pruebas suficientes en juicios muy grandes contra Cristina Fernández de Kirchner que indican que va a ser condenada, condenada penalmente y patrimonialmente. Y se está hablando de ese conventillo en Argentina cuando la gente se está muriendo de hambre. Qué diferente país, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta en qué contexto estamos, en qué región estamos. Uno de los socios del Mercosur, mirá cómo está. Vamos a una pausa y vamos a conversar con el licenciado Eduardo Abeña. Quédate ahí.